Esta es una neurona y otra neurona. Esta es una dendrita que está haciendo señal con otra dendrita para que transmite la información a la otra neurona. Y esta transmite a la vez al músculo efector. ¿De acuerdo? Entonces lo que nos estamos refiriendo aquí en este momento es esta de acá, lo que tenemos que aprender. Entonces aquí va a haber impulsos nerviosos, ¿ya? Aquí va a haber impulsos nerviosos. Cuando hay impulsos nerviosos, lo que va a hacer, pues, clásicamente es el aumento del potencial de acción de una neurona. Y este potencial de acción de una neurona es lo que va a aperturar canales iónicos, especialmente el sodio, pues, ¿no? ¿Quién es el pinque del sodio? Calcio, doctor. Calcio. El calcio, exactamente, el calcio. Entonces, aquí ingresa sodio, entonces al ingresar sodio, por aquí también se va a aperturar el canal de calcio. Mira, acá tenemos iones de calcio. También ingresan los iones de calcio, ¿ok? Entonces, conjuntamente, cuando se aperturan estos canales, va a aperturarse, como hay un abundante potencial de acción, lo que va a haber es un aminoácido llamado tirosina, ¿sí? Esta tirosina va a ingresar gracias a los iones de sodio del exterior al interior. Entonces va a aperturarse los iones de sodio a la tirosina. Una vez ingresado a la tirosina, va a empezar su forma metabólica. En ese momento se va a hidrolizar. Y al hidrolizar conjuntamente con la mitocondria va a generar dopa y dopamina, ¿sí? Y esta dopamina justamente va a involucrarse, ¿no? Este se llama vesícula sináptica, donde se va a acumular llamado noradrenalina. Noradrenalina. Y esta noradrenalina, gracias al ATP o a la sustancia P, que también son cotransmisores, me va a ayudar a degradar a la vesícula, que está aquí. Estamos degradando a la vesícula a través de un ATP o una sustancia P, que son cofactores para que me ayuden a degradar a la vesícula. Y al momento de degradar la vesícula va a quedar libre lo que nosotros conocemos la noradrenalina o la norepinefrina, como ustedes gustan. Esta noradrenalina está liberada en el espacio sináptico. Como está liberada en el espacio sináptico, lo que tiene que ver es difusión, porque se tiene que acoplarse a un receptor. Entonces, cuando se acopla a un receptor, va a acoplarse a estos receptores que están libres en el postganglionar, o sea, en la otra neurona, se va a acoplar. Una parte de esa que no se acopla va a ir pues justamente a ser autorrecaptado, ¿sí? Entonces, una vez autorrecaptado, va a llegar nuevamente a ser tirosina y nuevamente va a llegar a su mismo proceso. Otra parte, otra parte, simplemente se hace difusión. Difusión. Va a estar en el espacio sináptico flotando, que alguien lo coge para que se degrade, ¿no? Ya sea el autorreceptor o ya sea el receptor de la otra neurona, que es el postganglionar. Y los que adecuado justamente acá en los receptores, ellos sí transmiten la información. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, doctor, claro. Ok, entonces, esta es una vesícula que se genera entonces, pero en realidad son varias vesículas en el momento cuando hay una sinapsis. Cuando hay una sinapsis va a haber una acción potencial. Entonces, en ese momento hay varias vesículas que se van a captar y van a hacer el mismo proceso. La tirosina va con el mitocondrias que va a formar dopa, dopamina, va a formar la noradrenalina y esto se va a liberar, ¿no? Entonces se empieza a liberar. Entonces, aquí pues en el espacio sináptico se va a acumular una cierta cantidad de neurotransmisores llamado noradrenalina. Y esta noradrenalina se van a captar justamente en los receptores. ¿Ven? Esa es la lógica. Ahora, ¿para qué nos ayuda y para qué nos sirve este proceso? Nos ayuda justamente para formar, ¿no? Un ganglio, ¿no? Entonces, cuando hay una neurona con otra neurona, forman un ganglio. Y ese ganglio va a liberar
acetilcolina con receptores nicotínicos, especialmente los receptores nicotínicos neurales. Y esta neurona va a mandar la señal hacia el músculo efector o al órgano efector, donde ahí se va a liberar noradrenalina con receptores adrenérgicos. Entonces, estamos hablando de receptores y estamos hablando de neurotransmisión. ¿Cuál es la neurotransmisión a nivel de la noradrenalina? ¿Cómo funciona que ahorita tu mano, que estás ahí moviendo, o tu pie estás moviendo, está funcionando un músculo? Entonces, ¿quién está haciendo esa función de mover? Tu noradrenalina. ¿Por qué ha mandado la señal desde el cerebro hacia el músculo efector? Pues, entonces, y tu músculo efector también manda la señal al cerebro. Por eso que estás moviendo ahorita. Otros estarán echados, entonces no estarán moviendo nada. Entonces está trabajando la neurotransmisión colinérgica. Pero al momento de escucharme, ya están trabajando la noradrenalina, prácticamente. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Sí, doctor. ¿Cómo? No te escuché muy bien. Claro, milisegundos. Milisegundos. Es rapidísimo. No es que segundos. Segundos todavía es un poco retardado. Es milisegundos. Es retardado. Es como si tuvieras, a ver, yo sé que en farmacología uno ustedes han hecho los canales iónicos por un ligando y canales iónicos por un voltaje. Los canales iónicos por voltaje es rapidísimo y directamente. ¿Por qué? Porque son milisegundos que genera. Porque si son segundos, ya estaríamos hablando de una proteína G, por ejemplo, o un factor enzimático o catalítico o un nuclear entre los receptores. Pero en este caso es en milisegundos, porque es un canal iónico que está activándose y está activando rápidamente. En cambio, lo que tienen aquí, mira, ve, también aquí forman de neurona a neurona en un ganglio, está liberando receptores nicotínicos con acetilcolina, ¿no? Pero se está inervando, ¿no? Ya no con un órgano, con una célula, ¿no? Que es el músculo, sino está inervando con una glándula secretora. Se comporta mira, se comporta como ¿quién? Acetilcolina con receptores muscarínicos. Se está comportando como colinérgico, pero al final terminan siendo adrenérgicos porque ellos van a estimular en la secreción, por ejemplo, lagrimal o salival. ¿Ve? Entonces, ese es un comportamiento que justamente son las glándulas secretoras que se dan. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? No se vayan a confundir. Las glándulas secretoras van a iniciar como colinérgicos, pero al final van terminando como adrenérgicos. Y eso por eso que es rápidamente. Es como, por ejemplo, yo les pongo, a ver, vamos a dar un ejemplo, un plato de comida que a ustedes les agrada, pero les digo, por favor, no lo coman, ¿eh? Y les encierro con llave. ¿Qué vas a hacer? Si lo comen, estás desaprobado, te digo. Y si lo comes, no, discúlpame, al revés. Si lo comes, estás desaprobado. Y si no lo comes, estás aprobado. ¿Qué hacen ustedes? ¿Lo consumen o no lo consumen? ¿Quién estará funcionando ahí en ese momento? El colinérgico, pues. Ahí está funcionando el colinérgico. Porque el colinérgico es paciencia, tranquilidad, ¿no? Pero va a haber un momento que ya vas con los minutos a pasar, como es un alimento que te gusta, y te agrada muchísimo, ¿no? Por eso dice que es tu plato favorito, vas a empezar a secretar. Y esa secreción es lo que te genera pues salivación. Uy, pero vas a estar como así, como hizo el psicólogo Freud, de que agarra un perrito, le da un plato de comida y empieza a secretar. No, parecida a esa, pero no es con cierta cantidad, ¿no? Siempre te vas a tener incómodo ahí de querer comer algo, como una ansiedad, ¿no? Así. Entonces, y esa es la razón, pues si tú vas a empezar a segregar un poco de salivación.
quieras o no lo quieras, ¿no? Entonces, y eso es justamente por esta neurotransmisión adrenérgica, ¿ya? Por esta neurotransmisión adrenérgica. ¿Está claro, chicos, hasta ahí? Sí, doctor, está claro. Ok, muy bien. Entonces, sigamos. Aquí en la pantalla vemos ya cómo se acopla ese es lo que hemos explicado, ¿no? El espacio sináptico, la membrana presináptica y la membrana postsináptica. Esta es una neurona y esta es otra neurona, ¿de acuerdo? Aquí tenemos al famoso mitocondrias. El mitocondrias, ¿qué realiza, chicos? Ese organela. De Ese La foquito. respiración. respiración celular. La respiración, ¿cierto? La respiración, claro. Ahí va a generar la respiración. Y eso justamente me va a generar el famoso MAO, el monoaminooxidasa, ¿ya? El MAO, el monoaminooxidasa. Y esto justamente, el monoaminooxidasa va a hacer que la noradrenalina se metaboliza. Y eso va a generar un famoso DOPEC. Ya se lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. El famoso DOPEC, ¿no? Y eso va a pasar a un famoso MOPEC para que se empiece a metabolizar rápidamente. ¿Ok? Entonces, y aquí tenemos la vesícula, mira, esta es la vesícula. ¿Y esta vesícula qué contiene? Mira, esta vesícula contiene transportadores de protones, que es el famoso ATP, por eso que uno de los cofactores para degradar, o mejor dicho, para romper una vesícula, es el ATP, y aquí lo tenemos, mira, que se va a convertir en ADP por un gasto de energía y así se va a romper el enlace y va a degradar. Y tenemos otro transportador de vesículas de las monoaminas, el famoso dopamina, pues lo que va a formar el MAO. Entonces aquí está, mira, se está eliminando. ¿Ven? Entonces, esa es la vesícula. Una vez que se tiene eso, como hemos dicho, va a ingresar pues abundante tirosina, ¿no? Va a ser la forma metabólica de dopamina a través del mitocondrio y esto va a generar una ruptura con los cofactores ATP y sustancia P para liberar noradrenalina, ¿no? Aquí está, justamente estamos acá, ¿ve? Noradrenalina. Y esta noradrenalina está en el espacio sináptico que tenemos acá, miren, este es el espacio sináptico. Y esta noradrenalina se va a acoplar en donde un adreno postsináptico de alfa o beta, que puede ser una proteína G o puede ser un canal iónico, ¿de acuerdo? Y, y de ahí esta noradrenalina se va a autorrecaptar. Aquí está, también va a haber adrenoreceptores presinápticos de alfa y beta, se hacen de canales iónicos o de proteína G, que también se van a autorrecaptar. ¿De acuerdo? O también por medio de los transportadores, ¿no? Que son los antitransportadores, ¿no? Doble, una entrada de noradrenalina y una salida de noradrenalina, ¿no? Que es normal que tiene que ingresar dentro de una célula. Y el otro de la noradrenalina que va a difusión. Y la difusión, ahí tenemos el famoso COM, mira, el COM. Y este COM lo vamos a relacionar con la acetilcolinesterasa de la célula, que eso va a formar el famoso DOPEC, que va a pasar al famoso MOPEC. De DOPEC a MOPEC, o sea, se ha oxidado, ¿no? Se ha reducido, mejor dicho, en este proceso. Y de esa manera, pues, estamos liberando mayormente noradrenalina, que se va a convertir más adelante en adrenalina, ¿sí? Se va a convertir más adelante en adrenalina, ¿ok? ¿Estamos, chicos? ¿Comprendido? Sí, doctor. Está claro, ¿no? No se pierden, ¿no? Este es base, ¿ah? Sí, repite, doctor, por favor. Este es base, porque de aquí vamos a empezar a hablar de receptores, de cada uno de los receptores y no quiero que se confundan después. A ver, aquí va a haber impulsos nerviosos. Al hacer impulsos nerviosos se va a aperturar la tirosina, va a ingresar, va a formar con las mitocondrias el famoso dopa, a dopamina gracias al MAO, y en su forma metabólica va a generar un famoso DOPEC, ¿sí? Y esto va a generar a la vesícula propiamente dicha que va a haber una ruptura, ¿sí? Y esta ruptura es gracias a estos transportadores que tenemos
aquí, tanto de las monoaminas y de los protones, la que genera las cofactores de ATP y la sustancia P, donde tiene que degradar noradrenalina. Entonces, por lo tanto, aquí estamos degradando noradrenalina. Y esa noradrenalina es liberada en el espacio sináptico. ¿Sí? Es liberada en el espacio sináptico. Cuando es liberada en el espacio sináptico, ¿qué es lo que estamos indicando? Estamos indicando que esta noradrenalina se va a captar en los adrenoreceptores postsinápticos de alfa y beta. Puede ser canal iónico, puede ser proteína G, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí se está captando. O pueden autorrecaptarse también en un adrenoreceptores presinápticos, porque se están autorrecaptando, ya no está llena otra neurona, sino se quedan en la misma neurona. Entonces aquí son los presinápticos alfa y beta también. Y también va a haber pues un canal de transportadores también de noradrenalina, ¿no? Ese es por difusión, tranquilamente. Ingresa noradrenalina y sale noradrenalina normalmente, pacíficamente, ¿no? Sin que nadie lo altere, pero está pasando, ¿sí? Pero aquí sí estamos alterando y está liberando una cierta cantidad de noradrenalina, ¿no? Pero aquí no. Acá ingresa uno, sale uno, ¿no? En cambio acá no, ingresa uno, no ingresa, sino sale, ¿ya? Sale acá, en el espacio sináptico. Y ese justamente va a pasar acá al famoso COM, ¿no? Lo que nosotros le vamos a conocer acetilcolinesterasa. Y este COM va a transformar en DOPEC a MOPEC, el famoso noradrenalina. ¿Y eso por qué? Porque es su fase metabólica. Y más adelante nosotros vamos a degradar recién adrenalina. La adrenalina, pues que todos ahorita tenemos porque es una amplia estimulación, ¿ya? Porque es una amplia estimulación. ¿De acuerdo? Ahora sí está claro, chicos. Doctor, ¿qué cosa es el mouse? Disculpe. Monoaminoxidasa es una enzima Ya. Muchas que gracias. va a empezar a degradar el famoso DOPEC, que va a pasar a MOPEC. Eso lo vamos a ver ahorita en su fase de catabolismo o síntesis de metabólico, ¿no? De las catecolaminas o de los adrenérgicos. ¿Está bien, chicos? Sí, ¿no? Sí, doctor, está bien, gracias. Okay. Y aquí justamente está la biosíntesis o la fase metabólicas de las catecolaminas, ¿sí? Donde empezamos con la L-tirosina, mira, la L-tirosina que tenemos, ¿de acuerdo? Que va a hidrolizarse. Entonces se va a hidrolizar en tirosina hidroxilasa, gracias aquí a la tetrahidropiridina, a hidroperidina, ¿no? Que va a ingresar un oxígeno y va a convertirse en H2O. Y eso es tirosina hidroxilasa. Esta tirosina hidroxilasa va a convertir en L-dopa, que es la dihidrofenilinamina, que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí, porque ha agregado un grupo oxidrilo aquí, mírame, este grupo oxidrilo. Por eso nada más se ha hecho hidrólisis, se ha hidrolizado. Entonces, al ingresar esta molécula va a haber una descarboxilasa, ¿no? A nivel del amino aromático, y eso vamos a ver que el CO2 o dióxido de carbono, que va a pasar a ser dopamina, y esto gracias a quién, al monoaminooxidasa. El monoaminooxidasa es lo que va a convertir a ese grupo carboxílico en, discúlpame, a este grupo oxidrilo, ¿no? La tendencia, ¿no? Y esta tendencia es pues dopamina. Y esta dopamina de este grupo carboxílico se va a eliminar, ya le va a decir chao. Entonces, por lo tanto, ahí va a formar dopamina. Y esta dopamina, gracias a la hidroxilasa beta dopamina, a nivel del ácido ascórbico, que va a generar el ácido dihidroascórbico, y eso va a generar justamente para que se una un grupo oxidrilo. Entonces está ingresando un grupo oxidrilo, norepinefrina, ¿eh? La norepinefrina. ¿Qué quiere decir esta molécula de aquí, mira, chicos? ¿Qué quiere decir esta molécula? ¿Ya ustedes han llevado farmacoquímica o farmacología, farmaconoxia? ¿O recién van a llevar? Todavía no. Todavía. Ya. Ok, mira, por ejemplo, cuando ustedes tienen estos grupos funcionales
oxidrilo en mayor cantidad en esta molécula, como ustedes ven en la norepinefrina, es bastante sorprendente que va a cambiar su acción terapéutica. Se va a convertir rápidamente en solubilidad, ¿sí? Se va a convertir en solubilidad la norepinefrina, por eso es que rápidamente va a cambiar de forma. ¿Por qué rápidamente va a cambiar de forma? Porque este se va a convertir justamente con el N-metiltransferasa, va a convertirse en epinefrina, rapidísimamente. Y esta epinefrina que se va a liberar en la médula suprarrenal. Y cuando se libera en la médula suprarrenal, es lo que se va a liberar, a aumentar en fluido sanguíneo. Por eso que llega rápidamente al corazón y se distribuye a todos los órganos. ¿Ve? Entonces, justamente es por esto. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ven la estructura de un fármaco, si tú ves mayor cantidad de grupos oxidilos, esa molécula, sorprendentemente, en su forma metabólica, va a cambiar a ser solubilidad rápidamente. Y eso es lo que les va a garantizar. Y eso es lo que se les va a garantizar a ustedes, que ese medicamento es muy bueno y rápidamente que va a hacer su acción terapéutica. ¿Eh? Entonces, y eso lo estamos demostrando acá con la norepinefrina, ¿ya? Con la norepinefrina que está llegando a ser epinefrina. ¿Estamos? ¿Entendido, chicos? Muy bien, doctor, se entendió. Ok. Y aquí vemos la parte metabólica de las catecolaminas, donde va a intervenir el famoso MAO, el monoaminoxidasa, y el famoso COM, que es catecol o metiltransferasa. ¿Se recuerdan? Sí. Entonces, aquí vamos a hacer la forma metabólica, mirad. La noradrenalina. Ahí está la noradrenalina. Esta es la noradrenalina. La noradrenalina va a ser dos formas metabólicas, ¿sí? Dos formas metabólicas. Pero al final va a llegar a tener solamente una misma eliminación, una misma absorción y una misma fase metabólica. Porque el otro no va a llegar a ningún lado. Mira, vamos a ver. Si nosotros agarremos el famoso MAO, ¿sí? La noradrenalina con el famoso MAO, porque se empiezan a metabolizar. ¿En dónde hace el MAO? ¿Dónde se realiza, chicos? ¿Dónde hemos visto el MAO? Para adrenalina. ¿En el preganglionar o en el postganglionar? ¿En el preganglionar o en el postganglionar? A ver, regreso. ¿Dónde está el MAO? ¿Dónde está el MAO, chicos? En las mitocondrias. Ya, ¿y ese qué significa? En la preganglionar. 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 ¿Dónde está el COM? En el postganglionar. Postganglionar. En el postganglionar, ¿no? Está muy bien. Entonces vemos acá, mira, la noradrenalina en el MAO. Estamos hablando del preganglionar, donde empieza a metabolizar en el parte de mitocondrias, ¿de acuerdo? Entonces, la noradrenalina con el monoaminoxidasa va a convertirse en 3,4-hidroxifenilglicoaldehído. Se va a convertir en un aldehído, ¿sí? Y como todo aldehído, va a generar dos formas metabólicas. Un aldehído deshidrogenasa y un aldehído reductasa, porque eso es lo que realiza todo aldehído para formar, pues, simplemente eh, lactosas o simplemente sustancias putrefactas, ¿ya? Entonces, el aldehído deshidrogenasa, si coge el metabolismo del aldehído deshidrogenasa, va a generar el ácido 3,4-hidroximandélico, ¿de acuerdo? Y esto, gracias al COM, va a generar el ácido 3-metoxi-4-hidroximandélico, mira, que es una sustancia, pues, tóxica para que se pueda eliminar, simplemente. Y eso se va a eliminar con las formas metabólicas de otros alimentos que hayas consumido y su característica. Por eso les digo, si toman la deshidrogenasa, llega a una forma metabólica que se queda ahí para poderse eliminar tranquilamente.
En cambio, si el MAU coge el famoso 3,4-hidroxifenilglicoaldehído y forma el aldehído reductasa, ¿sí? Bajo el factor enzimático, esto va a formar el famoso 3,4-dihidroxifeniletilenglicol, que es el famoso DOPEC, ¿sí? El famoso DOPEC. Y el DOPEC, gracias al COM, se va a convertir en 3,4-metoxi-4-hidroxifeniletilenglicol, que es el famoso MOPEC. O sea, se ha reducido, ¿de acuerdo? Se ha reducido. Y al reducirse, ¿qué es lo que está pasando aquí? Va a ser sulfo conjugado. O sea, prácticamente estamos hablando de que se va a eliminar tranquilamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? En fases metabólicas. Estamos hablando de la fase 1 y de la fase 2 del proceso de metabolización, lo que ustedes aprendieron en farmacocinética, ¿no? ¿Cierto? ¿Estamos? Chicos, Doctor, ¿puede volver a repetir, por favor? ese silencio me preocupa. Parece Por que no he llevado favor. muy bien la farmacología 1. Em, A ver, vamos a ver. Metabolismo. Para que genere cualquier compuesto químico o sustancia química, tiene que pasar por dos procesos. Fase 1 y fase 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? La fase 1, la que va a generar oxidación, reducción e hidrólisis. Esa es la fase 1. La que tiene que pasar a la fase 2. Y la fase 2 es conjugación. Conjugación. La fase 2 es conjugación. ¿De acuerdo? ¿Y en qué va a conjugar? Va a conjugar en sulfo conjugados, en gluco conjugados, en metil conjugados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Acuérdense de sus químicas. Ustedes han hecho síntesis de sustancias o de compuestos orgánicos en química, ¿cierto? Donde han hecho metilaciones, oxidaciones, glucuronidaciones, nidaciones, amidaciones, ¿no? Etcétera, ¿cierto? Acuérdense, ¿ya? Entonces, y eso justamente está haciendo este mismo proceso, mira, ve, la noradrenalina, por eso que ustedes se han matado sus 2 años, 3 años, discúlpame, dos semestres, 3 semestres en químicas, ¿no? Se han matado las pestañitas justamente para esto. Entonces, mira, la noradrenalina va a tomar el MAO y va a formar el famoso 3,4-hidroxifenilglicoaldehído. Esto a su vez va a tener dos fases metabólicas porque se van a unir a dos enzimas. A una enzima aldehído deshidrogenasa y a otra enzima aldehído reductasa. La aldehído deshidrogenasa va, como sabemos, va a llegar a convertirse pues en una parte tóxica, ¿no? Que posiblemente se va a metabolizar ahí porque no tiene que quedarse en el organismo, simplemente se va a metabolizar o simplemente se va a eliminar tranquilamente. Pero si se realiza con el aldehído reductasa, este va a pasar al famoso 3,4-hidroxifenil que es el famoso DOPEC, que va a pasar gracias al COM, el catecolometiltransferasa, que es otra enzima también metabólica, que es el 3-metoxi-4-hidroxifeniletilenglicol, que es el famoso DOPEC. Por eso decimos, de DOPEC pasó a MOPEC. ¿Qué ha pasado ahí? Oxidación, reducción o hidrólisis. ¿Qué ha pasado ahí? Pregunto yo. ¿Ha pasado oxidación? ¿Ha hecho reducción o ha hecho hidrólisis? Reducción, doctor. Reducción, si uno mira, mira esto de acá, este grupo oxidrilo que tenemos acá, ha ingresado un grupo metil, ha reducido a esto de aquí para ingresar esto. Y esta molécula famoso DOPEC va a pasar a ser conjugado. ¿Y para qué va a ser conjugado? Para que se elimine, pues. Para que se elimine el fármaco tranquilamente y no produzca otras reacciones dentro del organismo. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, pues estamos eliminando la noradrenalina del organismo con sulfo conjugados. ¿Ya? Ahora,
Este proceso va a ir con el COM, ya en el postganglionar, porque es la parte metabólica, porque hay una parte de la noradrenalina que hace difusión y va a pasar pues al post, ¿no? Al postganglionar. Entonces igual, ¿no? El postganglionar se va a unir al MAO y esta noradrenalina va a formar una normetanefrina, una normetanefrina. Y esto gracias al MAO, porque va a seguir metabolizándose, va a generar el famoso 3-metoxi-4-hidroxifenilglicoaldehído. Ah, muy bien, se forma otro aldehído, entonces va a pasar lo mismo que el anterior. Claro, va a pasar lo mismo. Va a ser aldehído reductasa y aldehído deshidrogenasa. Si toma el aldehído deshidrogenasa, ya sabemos a dónde va a llegar. No llega a nada. Pero si toma el aldehído reductasa, eso sí se va a empezar a metabolizar. Entonces va a metabolizar directamente a DOPEC, disculpa, a MOPEC. Y de MOPEC va a ser sulfo conjugado. Entonces prácticamente se van a eliminar tranquilamente. ¿Ve? Entonces tienes dos formas de que se empieza a metabolizarse la función de la noradrenalina. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, para que suceda todo esto, tiene que intervenir siempre el MAO y el COM, ¿verdad, doctor? Ok, muy bien. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a hablar, ¿no? De la membrana celular, ¿sí? ¿De acuerdo? Y dentro de la membrana celular, lo que tenemos, dentro de la membrana celular, ¿qué tenemos? Tenemos los receptores, ¿no? Que se llaman pues los agonistas. Cualquier agonista va a coger un receptor y esto va a generar una proteína reductora y esto a su vez va a aceptar pues una dinatociclasa, ¿no? Y esta dinatociclasa es lo que va a generar pues el efecto, ¿no? Lo que es el mecanismo de acción, ¿sí? Entonces ahí justamente estamos viendo la noradrenalina, mira, está la noradrenalina que va a aperturar los receptores alfa y los receptores beta. Y dentro de estos receptores alfa y receptores beta vamos a tener a nivel postganglionar beta 1, beta 2, alfa 1 y alfa 2, ¿no? Y eso es justamente lo que nosotros vamos a detallar. Y aquí está, pues. Aquí estamos. Vamos a hablar alfa 1 como receptor. Alfa 1 como receptor. Entonces, agárrense. El agonista alfa 1, ¿sí? El agonista con el receptor alfa 1 van a acoplarse lo que nosotros decimos interacción fármaco-receptor. Y esto justamente va a ir a una subunidad de la proteína G, subunidad de la proteína G, y esta subunidad de la proteína G es lo que va a captar a los receptores alfa, alfa Q, alfa Q. Y en este alfa Q es lo que va a estimular a una fosfolipasa C. Y esta fosfolipasa C es lo que va a estimular al DAC que está dentro de la membrana celular para aperturar proteína quinasa C. Y eso va a activarse. Y por su otra parte también va a activar al IP3, que es el famoso inositol trifosfato. Este inositol trifosfato va a aumentar. ¿Qué va a aumentar? La apertura de iones de calcio. Y cuando apertura iones de calcio va a ver que también va a aumentar la proteína quinasa. Entonces al aumentar las proteínas quinasas es lo que me va a garantizar a mí el efecto terapéutico. ¿Cuál va a ser ese efecto? Si va a trabajar en el músculo liso vascular, va a haber una vasoconstricción local y una descongestión. Si es una vasoconstricción generalizada, puede provocar aumento de resistencia periférica y un aumento de la presión arterial. ¿Y eso es cierto? Pues es cierto. ¿Ya? ¿Ok? ¿Entendido? Doctor, ¿lo puede repetir, por favor? Ok, perfecto, no hay problema. A ver, acá vamos a ver la interacción fármaco-receptor. Esta interacción fármaco-receptor se va a unir al receptor. Y por ende, el receptor va a propiciar a que es un receptor alfa 1. Y si es un receptor alfa 1, estamos hablando de una proteína. Entonces vamos a tener la subunidad de la proteína G.
el alfa, el beta y el gamma. O sea, ¿no? Yo supongo que se están acordando. Entonces, ahí lo que vamos a ver, que el alfa es la que se va a acoplar a la enzima. Se va a estimular a la enzima, se acopla a la enzima y esta enzima se llama fosfolipasa C. Y esa fosfolipasa C genera metabolización. Entonces, esa metabolización son dos. Uno, el famoso DAC, que está dentro de la membrana celular, que es el diacilglicerol, ¿sí? Es un factor enzimático. Y el otro es el IP3, que es inositol trifosfato, que está dentro de la membrana. Entonces, cuando apertura el DAC, esto va a estimular a la proteína quinasa C, donde lo va a activar. Entonces, va a hacer síntesis de proteínas, porque todas sinasas son proteínas. Entonces, va a hacer síntesis de síntesis. Igual, el IP3 también va a activar ¿a quién? Al calcio. Entonces, a los iones de calcio liberados, esto dependientemente también va a aumentar a la proteína quinasa, o sea, mejor dicho, a las sinasas. ¿Y esto qué va a realizar? También va a aumentar. ¿Y qué va a aumentar? Síntesis de síntesis. Y hacer síntesis de síntesis, lo que va a aumentar es calcio. Y el calcio, ¿qué genera el calcio? ¿Qué genera el calcio, chicos? ¿Qué genera calcio? Contracción. El calcio genera contracción, ¿ya? Como el calcio genera contracción y aquí va a aumentar calcio, y aquí cuando hay proteínas sinasas, o sea, las sinasas, todas las sinasas, cuando yo supongo que deben estar elaborando sus libros, todas las sinasas van a activar calcio en cantidad. Entonces, cuando se activan sinasas, va a haber síntesis de sinasas, o sea, síntesis de proteína. Esa síntesis de proteína van a aumentar, van a liberar calcio. Y cuando liberan calcio, es lo que vas a tener en el músculo liso vascular, vasoconstricción local y descongestión. Vasoconstricción generalizada provocando un aumento de resistencia periférica y aumento de la presión arterial. Entonces, ¿por qué es el aumento de la presión arterial? Porque aumentó calcio. Simplemente. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Sí, doctor. Ahora sí, entendido. Muy bien. Ahora, vamos a ver la subunidad beta. Beta 1, beta 2 y alfa 2. ¿Ya? Mayormente, antes de pasar allí, mayormente los alfa 1, mayormente van a trabajar a nivel vascular y a nivel del corazón, mayormente. ¿Ya? Mayormente son venas, arterias, ¿sí? Que van a trabajar. En cambio, los beta 1 y los beta 2 también trabajan en el corazón, pero mayormente en el músculo liso o en el músculo estriado, ¿sí? Entonces tenemos aquí, mira, fármaco receptor, que se va a acoplar al receptor beta, y este receptor beta va a acoplar a la subunidad, la proteína G. Entonces vamos a hablar de una proteína GS, donde va a activar a un alfa, y este va a activar a un factor enzimático que se llama adeninato ciclasa. Esta adeninato ciclasa es lo que va a activar aquí a un ATP. Y este ATP, que es un segundo mensajero, va a aumentar en su fase metabólica a las proteinquinasas, o sea, va a activar proteinquinasas. Y cuando activa proteinquinasas es lo que va a liberar factores de fosforizaciones y recién va a haber el efecto biológico. ¿De acuerdo? Entonces, el beta 1, si trabaja este receptor en beta 1, va a trabajar mayormente en el corazón. ¿Qué va a hacer en el corazón? Aumento de la frecuencia y fuerza de contractibilidad. Y si trabaja en nivel de beta 2, es músculo liso a relajación, ¿sí? Es músculo liso a relajación, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se genera, ¿sí? Eso es lo que estamos. Ahora, por otra parte, tenemos el alfa 2. Y el alfa 2, lo que tenemos el alfa 2 justamente es interacción fármaco-receptor, que también se une a una proteína G, pero esta vez se va a unir a una proteína GI.
Y una proteína GI es lo que va a bloquear, ¿no? Entonces, no hay estimulación, no se va a unir al factor enzimático que es el adinato ciclasa. Entonces, por lo tanto, no vamos a tener este efecto biológico, no vamos a tener el efecto biológico. Entonces, eso va a haber a nivel presináptico va a haber una inhibición de la liberación de noradrenalina. Y a nivel postsináptico va a haber una vasodilatación o una vasoconstricción a nivel vascular, ¿no? Que se genera. Entonces, estamos hablando que también están trabajando a nivel de venas, arterias, ¿no? ¿De acuerdo? En esa parte. Entonces, el alfa 1, el alfa 2, beta 1 y beta 2. Ahora, profe, quizás por ahí yo también he visto el beta 3. ¿Dónde trabaja el beta 3? Beta 3 mayormente es sinapsis a nivel neural, ¿ya? Si alguien de ustedes ya devoró los libros, entonces beta 3 es a nivel neural. ¿Entendido, chicos? Profesor, Sí, dime. Dime, te escucho. Ok. Para que ustedes entiendan bien ustedes saben el mecanismo de acción de la proteína G. no, profesor. No saben la... Uy. A ver, vamos a ver acá. Claro, son receptores de la proteína G. Claro, son receptores de la proteína G. Te agarran de la proteína G. A ver, mira. A ver. Ustedes conocen, a ver, proteína G. ¿Ya? Dentro de esta proteína G es lo que ustedes van a tener a esto, ¿sí o no? S. Siguiente parada. Estación Naranjal. Después van a tener I, O. Después por acá van a tener una proteína GI. Lo estoy haciendo por separado, ¿ya? No lo va a hacer juntos. Todo esto de aquí, Usuario. ellos mayormente van a estimular. Recordamos las siguientes acciones que te cuidan. Si eres ciclista, respeta las señales de tránsito. Usa siempre casco, luces y ropa reflectiva. Y mayormente esto lo que van a hacer los inhibidores. Va a hacer uso del central. ATU, por un transporte digno, efectivo y seguro. ¿De acuerdo? O sea, inhibe. Esto disminuye y esto también. Y acá puedes encontrar pues un OI12, un QS12, cualquiera, ¿no? Ya eso ya es mayormente molecularmente lo que ustedes van a ver, ¿ya? Ustedes tienen que conocer, ¿de acuerdo? ¿Estamos? ¿Hasta ahí conforme? Ya. Ahora, vamos a ver. Sí, sí, que lo vamos a ver ahora. Acá. Jacqueline, Claudio. Bueno, yo pensé que era el sistema, ¿no? Pero no. No. Aquí. Ahora el otro, mira, el otro. Vamos a seguir de lo mismo nada más, chicos. Mira. Yo tengo una proteína G. A ver, ¿qué colores creo? No. Bueno, esto no tiene colores. Ah, no, sí tiene. Ya. Ok. Vamos a ver acá. Una proteína GS. Cuando hablamos de proteínas de GS, mayormente es lo que se va a unir a la unidad de la proteína G, que se llama subunidad de la proteína G. Y la subunidad de la proteína G, ¿sí? Esta subunidad de la proteína G es esta de acá, mira. Alfa
beta y gamma. Entonces, aquí va a haber un famoso ADP, ¿ya? Donde tiene que ser estimulado y esto va a pasar acá a hacer estimulación. ¿Y para qué va a hacer esa estimulación? Para que libera ¿quién? ATP pasa ¿quién? ATP. ¿Sí? Entonces, ahí es lo que se va a liberar el famoso, ¿sí? De alfa. Y por acá va a liberar el famoso gamma y el famoso beta. ¿Estamos? Ahora, este alfa, como es S, entonces es un alfa S. Y todo alfa S va a unirse a un efector. Y ese efector se llama una enzima. Entonces se está uniendo a un AC. ¿Ya? A un AC. ¿Y quién es el AC? Adelinato ciclasa. Y toda adenilato ciclasa tiene que generar de ATP pasar a ATP, de ATP pasar a ADP. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ser su metabolización. Entonces, por lo tanto, su segundo mensajero es el famoso ATP. ¿Ya? ATP, acuérdense. Y este, como va a ser energía, ¿qué va a pasar con esto? Va a ser una sinasa. ¿Y qué es una sinasa? Es una forma de proteína catalítica que se tiene que degradarse. Pues una sinasa es una molécula muy grande de proteínas, ¿no? Muy grande de proteínas. Entonces, una sinasa lo que va a hacer es fosforización, ¿ya? Fosforización. Fosforización. Y esta fosforización va a dar recién que el, el biológico. Lo que yo le digo, el efecto biológico. ¿Sí? Este es su mecanismo de acción, mira. ¿Sí? Ese es el mecanismo de acción. ¿Estamos? ¿Entendido? Ahora, si este GQ, este GS, ahora no es GS, sino es GQ, ¿sí? Va a ser el mismo proceso. Entonces vamos a tener el alfa Q. Estoy obviando esta parte, ¿ya? Y este alfa Q se está uniendo a un efector. Ese efector es una fosfolipasa C, una FC. Y este fosfolipasa C va a tener dos submensajeros, ¿no? O segundos mensajeros, que se llama. Es el famoso DAC y el otro es el famoso IP3. Y el famoso IP3 va a aumentar calcio. Y al aumentar calcio va a la sinasa. Y la sinasa, ¿qué hace? Fosforización. ¿Y la fosforización qué va a hacer? Efecto biológico. ¿no? Y el DAC va a aumentar a la sinasa. Ya. ¿Y la sinasa qué hace? Calcio. Y cuando hace calcio, va el efecto biológico. Mira, tenemos dos. ¿Entendido? Ese es el mecanismo de acción de una proteína G. Y como ustedes verán, la proteína GS, GQ, GO, ¿no? GI. Entonces, la proteína GI, ¿qué va a hacer el GI? ¿Qué hace la proteína GI? Con otro colorcito, a ver. Rojito. Ya. ¿Qué hace la proteína GI? Se va a unir a la proteína GI. Uy, me equivoqué. Ahí está. ¿Qué hace la proteína GI? Es alfa I, ¿no? Y el alfa I
¿Qué hace? No copia, pues bloquea esto. Y por lo tanto, todo esto de acá no se da. Así de simple. Entonces, ese mismo mecanismo es lo que estamos viendo para nosotros, tanto el alfa 1, el alfa 2, beta 1 y beta 2. ¿Entendido? Así, sí, doctor. Le agradezco que haga sus clases, por favor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver acá, mira. Es esto. Pero acá ya está más resumido, ¿sí o no? Más resumido a lo que tiene el otro. Acá, en cambio aquí, mira, para que se den cuenta, alfa S, la enzima, que es la nitrosiclasa, la C, el segundo mensajero, y la sinasa, fosforizaciones y efecto biológico. El alfa I, bloqueo, tranquilamente. Ahora, el alfa 1, alfa Q, fosfolipasa C, que es la enzima, el DAC y el IP3. El DAC, sinasa, efecto biológico. El IP3, calcio, sinasa, efecto biológico. ¿Bien? ¿De acuerdo? Entonces, esos son mecanismos de acción. Ahora, en base a eso están la mayoría de los medicamentos, ¿sí? La mayoría de los medicamentos que vamos a hacer. Mecanismo de acción. ¿Ya? Mecanismo de acción. ¿De acuerdo? ¿Entendido ahora sí, chicos? Sí, doctor, gracias. Gracias. Perfecto, chicos. Perfecto. Entonces, en base a eso, pues lo que nosotros vamos a seguir trabajando, chicos. Y ustedes tienen que conocer los fármacos. Lo que interesa aquí, como ustedes son los grandes químicos farmacéuticos, y lo que nos interesa a nosotros es conocer esto, pero conocer con su estructura química. A lo que me refiero a esto, o a este. Por eso que ustedes se han matado estudiando sus 3 ciclos de química, ¿no? ¿O no? Sí, entonces eso es lo que tienen que realizar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los receptores adrenérgicos, entonces justamente tenemos aquí, por ejemplo, solamente voy a dar un ejemplo ya ustedes para que lo puedan ver, ¿no? A nivel de corazón, por ejemplo, a nivel de las aurículas, ¿sí? El efecto simpático, que es el adrenérgico, hay un aumento o incremento de la contractibilidad de la velocidad de conducción, dice, 2 cruces. Sus receptores es el beta 1 mayor que beta 2. Y la pregunta, ¿por qué beta 1 mayor que beta 2? Chicos, ¿están ahí? Porque va a trabajar en el corazón directo, doctor. Las aurículas están en el corazón. Vamos a hablar de la fisiología del corazón. Vas a tener aurícula izquierda, la aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Vena pulmonar izquierda, vena pulmonar derecha, la aorta, ¿cierto? ¿Qué más? La válvula bicúspide, la válvula tricúspide, el sistema de Kinsey-Pack, que es el famoso válvulas, que están conectadas, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es lo que usted tiene que conocer. Por eso la fisiología es muy importante aquí, donde tiene que ver las partes del corazón. Y ahí justamente vamos a ver el beta 1 mayor que beta 2. ¿Por qué beta 1? Porque beta 1 es
músculo liso. No, discúlpame, es corazón. Y beta 2 es músculo liso. Ah, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que si las aurículas están en el corazón, va a trabajar en todo el corazón, o sea, está trabajando en el músculo coronario, ¿sí? Que es el músculo coronario, que es músculo estriado, y ahí trabaja en receptores beta 1. Ah, entonces, ¿está haciendo un incremento de contractilidad y velocidad de conducción? Claro. ¿Y quién lo está realizando? ¿La adrenalina o la noradrenalina? ¿Qué dicen ustedes? Ya. ¿Qué dicen sus compañeros? Noradrenalina. ¿Sí? No, mentira. Es la adrenalina. La adrenalina. ¿Se acuerdan esto? Mira, voy a regresar por acá. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Catecolamina. De la noradrenalina, ¿dónde va a ser? Sulfo conjugado, ¿cierto? Ya, muy bien. ¿Y ahora qué dice acá? De la tirosina va a convertirse en noradrenalina y de noradrenalina va a ser Epinefrina. el sulfo conjugado, ¿en qué va a terminar? Epinefrina. Claro, por eso que justamente estamos acá, pues. ¿Quién hace? La adrenalina. Por eso que tu corazoncito ahorita está ahí, latiendo tranquilamente, ¿sí? Y si tú estás enamorado, estás enamorada y pasa tu enamorado, pasa tu enamorada, tu corazoncito va a latir más rápidamente como se debe. O sea, si normalmente late tic, tac, tic, tac, en el momento que ves a tu enamorado o tu enamorada, ¿qué vas a sentir? Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, ¿sí o no? ¿Qué está pasando? Incremento de la contractibilidad, de la velocidad de conducción. ¿Y quién es el responsable? Beta 1. ¿Y por qué beta 1 mayor que beta 2? Porque el beta 2 también está trabajando allí como una reacción que te va a decir tranquilo, el músculo cardíaco de la aurícula, tranquilo, porque eso va a pasar para que no se desgaste. ¿Entiendes? O también, o también que ese beta 2, esta beta 2, puede generar reacciones adversas si tomas un medicamento exclusivamente de beta 1. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que conocer, chicos. Beta 1 y las reacciones adversas. ¿Ya? Muy bien. A ver, otro por aquí, en los vasos sanguíneos. Mira, en los vasos sanguíneos, por ejemplo, en la vena pulmonar, ya, vamos aquí, la vena pulmonar. La vena pulmonar hace constricción a una cruz y una dilatación. Alfa 1, beta 2, dice. No dice mayor, ni igual, ni menor, nada. Dice beta 1, 2 puntos, beta 2. ¿Eso qué quiere decir? Que si tu pulmón realiza contracción, el responsable, ¿quién es? Alfa 1. Si tu pulmón, disculpa, si tu vena pulmonar realiza dilatación, ¿quién es el responsable? El beta 2. Solamente estamos hablando de la vena pulmonar, no estoy hablando de la vena del corazón, no estoy hablando de la vena digamos, eh, del hígado, ¿no? O las venas enzimáticas, no estoy hablando de eso, estoy hablando solamente de la vena pulmonar, que hace contracción, responsable el alfa 1, y dilatación, el responsable beta 2, ¿ya? Beta 1, contracción porque aumenta calcio, beta 2, porque trabaja el músculo liso, y eso hace que disminuya, ¿ya? Y eso hace que disminuya, ¿de acuerdo? Y al hacer que disminuye, eso es lo que nosotros vamos a tener, ¿ok? A ver, por acá, a nivel del estómago, por ejemplo, mira, tenemos acá motilidad y tono. La motilidad y tono, que es disminución por lo común, tenemos el alfa 1, el alfa 2, beta 1 y beta 2, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que aumentan y disminuyen. Pero la movilidad del intestino delgado o del estómago también, porque eso es lo mismo que te va a generar el intestino delgado, ¿no? Acá también.
Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, ¿no? Motilidad y tono. ¿Ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. Otro por aquí, a ver la vejiga, por ejemplo, la vejiga. Músculo detrusor, dice relajación. Y trígono y esfínter, contracción. Beta 2 y alfa 1. Beta 2, relajación. Alfa 1, contracción. ¿De acuerdo? A ver, por acá, mira. En el órgano reproductor del varón, eyaculación, 3 cruces, el responsable de la eyaculación, alfa 1. El alfa 1 es el responsable de la eyaculación. ¿Okay? Por acá, a ver, el hígado, por ejemplo, el hígado. El hígado hace glucogenólisis y gluconeogénesis. Glucogenólisis, lisis, alfa 1, destrucción, contracción. Y gluconeogénesis, nuevo, renacer. 3 cruces, beta 2. O sea, cuando se relaja, el hígado hace gluconeogénesis. Y cuando se altera el hígado, hace glucogenólisis, destrucción. Entonces, estamos viendo la parte bioquímica ya. Entonces, la parte bioquímica también ingresa acá en la farmacología, ¿no? Cuando empiezan ustedes a ver las fases metabólicas de los carbohidratos, de los lípidos, ¿no? De las vitaminas, ¿no? Etcétera, que todos van a terminar en un solo proceso. ¿Qué proceso terminan? En glucosa. Y esa glucosa se va a convertir en ATP. Uy, profesor, entonces todos los alimentos que yo consumo van a convertirse en ATP. Exactamente. Y eso es síntesis ¿para quién? Para nosotros, pues. No es que tu célula está haciendo síntesis de ATP. Mira, ¿para qué necesito ATP? Actualizador. Necesito para sintetizar proteína quinasa C y aumenta calcio, y aumenta fosfilatos, y aumenta el efecto biológico. Estamos viendo lo que realiza tu organismo. Ni siquiera estoy viendo medicamentos, ¿ah? Estoy viendo lo que realiza tu organismo. O sea, tu carbohidrato, tus lípidos. ¿Qué más? Tus vitaminas, todo lo que quieras, va a terminar en glucosa en su parte bioquímica. Y la glucosa va a convertirse en ATP. Y ahí está el ATP, chicos. Por eso que es importantísimo tu dieta alimentaria, pues. Y esa dieta alimentaria te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué crees que hay unos que son obesos, otros son delgados y otros se mantienen? Es justamente por el ATP, pues. Obesos, ¿por qué? No generan mucho trajín, están sedentarios, están tranquilos, echados y todas ahí. ¿Sí? Y todos aquellos que realizan pues desgaste físico, estás desgastando el ATP. Entonces, de esa manera, pues es El lo que estás deporte, haciendo todo el ejercicios. proceso, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿ya? Muy bien. Ok, acá, mira, por ejemplo, lo que les decía, ¿dónde está? Aquí, mira, ve. Los adipocitos, por ejemplo. Los adipocitos hacen lipólisis. Alfa 1, beta 2 y beta 3, mira. Beta 3, lipólisis, parte bioquímica, pero también parte sináptica, ¿no? O sea, eso también es lo que se tiene que ver, ¿no? Y la otra es las terminaciones sinápticas, los autorreceptores. ¿Se acuerdan de los autorreceptores? Donde la noradrenalina se autorrecapta en la terminación presináptica, ¿sí? Entonces ahí tenemos los receptores alfa 2A mayor a alfa 2C y alfa 2B, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos aquí, ¿ya? Entonces eso es lo que se va a proceder, pues. ¿Entendido? Doctor, usted ¿Entendido, chicos? mencionó de que se producía una reacción adversa en el beta 1 cuando aumenta, dijo, no le escuché muy bien ahí, con el beta 2 cuando se relacionan los dos, pero hay uno creo que es cuando aumenta, que se producen las reacciones adversas. Dijo del beta 1, no le escuché muy bien, disculpe. A ver,
Ya quieres llegar al medicamento, ya vamos a ver. ¿Quieres? Esta creo, ya. Vamos a borrar, ¿ya? Estoy en mi pizarra mágica. Excelente esa pizarrita, doctor. Estoy borrando con mi motita. Mejor haber Su sido pizarrita presencial, ¿ah? virtual. Ah, mejor haber Y el sido presencial, Jambo. ¿no? A ver, mira. A ver. Yo tengo, digamos, en este caso, a ver, el pulmón, ¿ya? Estamos viendo del pulmón para no salir, ¿ya? El pulmón va a generar una patología que se llama asma, ¿no? No, mejor asma no. Primero vamos por pasos. Si no los voy a matar, pues. ¿Para qué, sí o no? Un bronquio. Un bronquio. ¿Sí? Este bronquio va a ser consecuente y va a generar un famoso EPOC. Y este famoso EPOC recién me va a generar un tratamiento de asma porque es un síndrome. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, para este pulmón, al generar todas estas patologías, yo tomo un fármaco. ¿Sí o no? El bronquio, acá falta uno todavía. ¿Cuál es? Me estoy pasando, ¿ves? No me dicen ustedes, ¿no? Bronquitis. Esta es la primera patología del pulmón, una bronquitis. ¿Ya? En una bronquitis usamos normalmente un antitusígeno o un mucolítico o un expectorante. ¿Ya? Eso genera por moco. ¿Está bien? Cualquiera de estos fármacos. Ahora, de este bronquitis pasa a ser bronquio porque no se ha sanado correctamente. Y este bronquio también uso la misma medicación. Ah, excelente, profesor. Pero, va a depender de quién. Ya ponemos un antibiótico. Uy, muy bien, profesor. Ok. Pero como no se sana correctamente, porque nosotros los peruanos somos unos indecisos, no terminamos el tratamiento porque ya tomamos una tableta o dos tabletas y ve que nos baja todo el proceso, ya no tomamos más, ¿no? Sí, y eso se sigue generando y va a llegar a ser el famoso poco. Y cuando llega poco, lo que va a consumir ya no va a consumir esta medicación, chicos. ¿No que ya consume? Un famoso salbutamol. Y quizás por ahí un antibiótico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como yo me voy a este de acá, a este famoso salbutamol, ¿dónde actúa el salbutamol? Los pulmones. ¿Pero en El dónde, beta pues, hijos? 2. Beta ¿Pero en dónde, pues, hijos? en En el los alveolos. en el músculo liso. Exacto, pues el Ujú. músculo liso. Ya ves, Ya, no, un no te puntito. engañes cuando yo te pongo rapidito el esto. Este trabaja acá, ¿no? Músculo liso, beta 2. ¿Ok? Ah, profesor, entonces el beta 2, sí, pero también puede trabajar el beta 1. También puede trabajar beta 1. Pregunto yo. Sí, 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 doctor, sí. sí. Porque Claro, ¿y pregunta dónde de pronto de trabaja? la edad. Porque por el beta 1, doctor. Venas, venas. De vena, claro, va de Exacto, frente. venas Aumenta la Claro, va a pulmonares. dilatar más. Va a dilatar Eh, más rápido. aumenta la frecuencia y la fuerza. Exactamente, pues. Justamente las venas, ¿de dónde viene? De tu corazoncito, Corazón. que late mucho ahí, ¿no? Vena pulmonar, porque es a ver, vamos a ver, este es tu pulmón. A ver, yo no soy tan
No soy tan dibujante, ¿ah? Por si acaso. Este es tu vena. Y esto va a haber un intercambio acá. ¿Con quién? Con tu corazoncito, ¿no? A través de la aorta, la vena pulmonar, pasa el intercambio. Y justamente pasa con fuerza el intercambio. Y justamente va, pues, ¿quién? Beta 1. ¿No? Entonces va acá con fuerza. Beta 1. Profesor, pero el salbutamol va en beta 2. Sí, pues, músculo liso. ¿Qué hace el músculo liso? Relaja, ¿cierto? Ah, entonces si relaja, disminuye todas las contracciones del enfoque, por supuesto. Vas a respirar tranquilo, por supuesto. Pero también está trabajando en beta 1. ¿Y qué realiza el beta 1? Contracción. Aumenta la frecuencia y la fuerza. Aumenta calcio, pues contracción. Exactamente. Yo le voy a dar contracción así, ¿ah? ¿Contracción de quién? Corazón. ¿Y esto quién significa? ¿Efecto deseado o efecto adverso? Adverso. Ahí está, pues, el famoso RAM. Ya, ahí está. Tu RAM, Muy tu bien. respuesta. Gracias, doctor. Lo máximo ¿Ya? usted. ¿Necesitas leer el prospecto? Sí, que leer. ¿Necesitas leer el prospecto? No. Necesitas saber el mecanismo de acción del medicamento. Necesitas saber el mecanismo de acción del medicamento para que generas eso. Para que tú digas esto. Ah, beta 1 es RAM, no es el efecto adverso. Exactamente. Y eso tiene todos los medicamentos, ¿ah? Por eso que está relacionado ¿quién? ¿A quién está relacionado? Dosis, pues, sí. ¿Y la dosis está relacionado a quién? No. La concentración Concentración máxima. mínima tolerable y concentración mínima efectiva, ¿no? Ahora se dan cuenta, ay, disculpa, me pasé. La emoción me embarga, chicos, la emoción, ¿no? Entonces, es que ya me estoy pensando que es toxicidad. Estoy diciendo que soy toxicólogo y ya pues, ¿no? Entonces es así. ¿Eh? Entonces está relacionada la dosis a esto, ¿no? Que se llama concentración, dosis, respuesta. ¿Sí o no? ¿Por qué crees que me he matado haciendo la primera clase en esto? Y ahora ustedes ya lo comprenden tranquilamente, ¿sí o no? Ahora ya estamos aquí, ya estamos en este proceso y después vamos a llegar a este proceso, paso por paso, ¿ok? Muchas gracias, doctor. ¿Estamos, chicos? ¿Entendido? Sí, doctor. Sí, doctor, bien claro. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos, chicos, ¿ya? Ahora sí está más claro. Entonces, esto de aquí es mucho más fácil, pues que esa es lectura ya para ustedes, ¿no? Esa es música para tus oídos y música para la visión, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que leer y escuchar nada más, ¿sí o no? Los agonistas adrenérgicos, que son los agonistas directos, los agonistas mixtas y las acciones indirectas, ¿no? Entonces tenemos de acción directa, los selectivos y los no selectivos. Los selectivos que van a ser exclusivamente, van a trabajar en ese receptor. Por ejemplo, tenemos la fenilefrina que trabaja en alfa 1. Tenemos, por ejemplo, la dobutamina que trabaja en beta 1 o tenemos la terbutalina que trabaja en beta 2. Los no selectivos tenemos que pueden trabajar en alfa 1 o pueden trabajar en alfa 2 o en beta 1 o pueden beta 2. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí la oximetazolina, alfa 1 y alfa 2. Isoprotenerol, alfa 1 y beta 2. O epinefrina, ¿no? Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Imagínate. ¿Ya? Entonces, la norepinefrina, alfa 1, alfa 2, beta 1. Mira. Entonces, no selectivos, pues puede trabajar en cualquiera de esos receptores, pero está trabajando. En cambio, las de acción mixta, en el liberador, por ejemplo, tenemos la efedrina, ¿no? Que es el alfa 1, alfa 2, beta 1. Profesor,
pero no es igual que los no selectivos. Sí, pero estos son de acción directa. ¿Qué quiere decir? Que van de frente al receptor. Y esto de aquí no puede trabajar en alfa 1 como también puede trabajar en beta 1, pero no va directamente, va después, uno tras otro. ¿Entendido? No vayan a confundirse esa parte. ¿eh? Acción directa va de frente al receptor. En cambio, no, acá escoge. No, primero en ti, después en el segundo. ¿No? ¿De acuerdo? Los de acción indirecta tenemos los liberadores, que son las anfetaminas, dinaminas, o los inhibidores de la captación, que es la cocaína, los inhibidores de la MAO, que es la siligilina, y los inhibidores de la COM, que es el entacapón. ¿no? Entonces, estos son pues los agonistas adrenérgicos. Entonces deberíamos conocer todos esos procesos. Entonces aquí tenemos los agonistas adrenérgicos, que son las catecolaminas o las imidazolinas, ¿no? Ya ustedes como grandes químicos ya saben pues la estructura, ¿no? Y siempre los agonistas y los adrenérgicos tienen una estructura base. Y esa estructura base es esta de aquí, chicos. ¿De quién? De la noradrenalina. Esa es la estructura base de la noradrenalina. A partir de la noradrenalina, simplemente cambiamos de posiciones en cada uno de los átomos de carbono y de los átomos del grupo aromático. Vamos a cambiar la posición y se vamos a introducir grupos funcionales a los que me van a cambiar de adrenalina, noradrenalina, dopamina, isoprenalina, dobutamina, salbutamol, fenoterol, ¿no? Ritronina, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, todo preferentemente eso. Y ahí lo que se va a hacer diferente nada más es por su acción, ¿no? Esta es acción preferente, dice en alfa. Todos estos medicamentos es en alfa. De acción preferente en beta, todos estos medicamentos van a actuar en beta. Acción mixta y central, mayormente este tipo de medicamentos. Entonces tienes que ver con los grupos funcionales, ¿no? Con los grupos funcionales al que se va a tener en cuenta, ¿ok? Entonces, esa es su característica, chicos, esa es su característica. Ustedes tienen que conocer poco a poco estas estructuras químicas, ¿no? Identificar mayormente. Y ahí justamente vamos a ver los estimulantes muy potentes de los receptores alfa y los receptores beta, ¿no? Que es, por ejemplo, en los ojos, el efecto alfa, contracción del músculo radial del iris, que va a realizar una miriasis. Corazón beta 1, ¿no? Mayormente, que es aumento de la frecuencia cardíaca, que se llama cronotrópico positivo, velocidad de conducción, que es dromotrópico positivo, aumento de la contractibilidad del miocardio, es inotrópico positivo, gasto cardíaco, presión arterial, es valvotrópico positivo, ¿de acuerdo? O también arritmias cardíacas, este es valvotrópico positivo. Los vasos sanguíneos periféricos, el efecto alfa, va a haber una vasoconstricción a nivel de piel, mucosas o arteria y eso va a generar un aumento de resistencia vascular o aumento de la presión arterial. A nivel de los bronquios tenemos broncodilatación porque va a trabajar en beta 2. A nivel del útero grávido a término, beta 2, disminución del tono y contracciones uterinas. O sea, va a haber una relajación, ¿no? Entonces eso es lo que se tiene. A nivel de la vejiga urinaria, relajación del músculo detrusor, ¿no? Beta 2. ¿no? Beta 2. También contrae el esfínter trígono, el efecto alfa, ¿no? Retención urinaria. Aquellas personas, pues, mayormente los caballeros, lo que sufrimos retenciones urinarias cuando ya pasamos mayor de 40 años, ¿no? Entonces, eso también el efecto alfa. A nivel del páncreas endocrino, inhibición de la secreción insulina, el efecto alfa, que es la hiperglicemia. ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y eso todo te realiza la adrenalina, chicos. Mira que te va a realizar todo eso, la adrenalina, tanto en alfa 1, en alfa 2, beta 1 y beta 2, la adrenalina. Lo mismo sucede, ¿con quién? Con la noradrenalina. Pero, ¿qué va a ser? Menos que quién? Que la adrenalina. O sea, lo mismo va a suceder con la noradrenalina, pero menos que la adrenalina. Digamos, si la adrenalina me hace a un 10, la adrenalina me va a hacer a un 2, de 2 a 10. Ah, ok. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la adrenalina es mucho mejor que la noradrenalina? Sí, en esa sí. Entonces, por eso que van a tener los similares acciones de cada uno de estos receptores en los órganos. ¿Sí? En los órganos.
acuerdo? Sí, doctor. Perfecto. También aquí tenemos a los agonistas alfa 1 adrenérgicos sistémicos o tópicos que se conocen, que tenemos la fenilenaminas, que es el famoso etilenafrina, los imidazolínicos, que es la sirazolina, que produce una vasoconstricción intensa, y esto va a generar un aumento de la presión arterial, ¿no? Pero va a tener una bradicardia refleja que se emplea pues en casos de hipotensión, ¿no? Aquellas personas que tienen tensión muy baja y de lo normal, entonces se le da un poco de silarosina para aumentar esa presión y estén estables, ¿no? Pero hay que tener bastante cuidado porque puede aumentar una bradicardia refleja, que quiere decir puede ser un efecto rebote, porque el paciente puede ser que esa presión para esa persona es normal, ¿no? Entonces hay que entender también eso. La midodrina es un profármaco inactivo que se va a convertir en su metabolito la desglimidodrina más una glicina, que se le va a dar la actividad biológica o la actividad terapéutica de ese medicamento. Entonces, simplemente va a ser evitar en la actividad de picos de típica en otros agentes alfa que va a ser útil para la hipertensión ortostática. ¿Qué quiere decir la hipertensión ortostática, chicos? Es una hipertensión que ahorita, por ejemplo, si ustedes, no sé, no quiero imaginar dónde están. Yo supongo que deben estar sentados, ¿no? Otros deben estar en su cama bien echados, otros deben estar dormidos, no lo sé. Si les despertamos ahorita, que se paren, va a tener una hipertensión ortostática porque va a ver un poquito de chispitas, ¿no? Estrellitas, como dicen, ¿no? Y eso es una hipertensión ortostática, de un cambio de presiones bruscas, ¿no? Que se genera, ¿no? Pero hay pacientes que siempre pasa esto, que siempre le pasa esto. Entonces ellos tienen pues una hipotensión ortostática continua, ¿no? Pero a nosotros normal, pues, ¿no? Es ocasiones que nos pasa por cambios de presiones de temperatura, de presión arterial. Entonces, y eso es lo que se genera, ¿ya? Eso es lo que se genera. Los derivados de las aminas alifáticas, tenemos el propilexidrina o locrobutanol, ¿no? O los derivados imidazolínicos, que es la nafasolina, o la oxitazolina o tetrazolina, ¿no? Que son simplemente para la descongestión nasal, ¿no? Se produce una vasoconstricción local en las mucosas y en el ojo, sí, por eso que justamente dejan de lagrimear, dejan de segregar mocos o líquido de las fosas nasales, ¿no? Se emplea justamente para eso, ¿no? También tenemos aquí los alfa 2 adrenérgicos, ¿no? Mayormente a nivel cardiovascular, los que van a trabajar mayormente son los liberadores de noradrenalina. Y esto van a suprimir pues a nivel del sistema nervioso simpático, ¿no? Que produce a nivel del encéfalo. O sea, estamos hablando del campo del hipotálamo. Y esto justamente se va a producir pues a nivel del humor acuoso, un cambio de visión, ¿no? ¿Y eso qué es? Eso es por presencia de presiones arteriales, ¿no? Entonces se deriva, ¿no? Por derivaciones imidazólicos, la clonidina, la clontina o la bromidina. O otros como la guanfacina o guanafés o la metildopa, que es una antihipertensión de acción centrales a nivel del cerebro metabolizado para normalizar pues justamente la hipertensión arterial, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta, ¿ok? Y aquí tenemos los agonistas beta-adrenérgicos, los beta-adrenérgicos. Aquí tenemos todos los fármacos beta-adrenérgicos que se tienen en cuenta, ¿no? Tanto el alfa, el beta 1 y beta 2, ¿no? Quienes son estos fármacos se contraen más en los receptores beta 2 y el beta 1, pero mayormente es en el beta 2, ¿no? En el beta 1 también, pero son los más consecuentes, ¿no? Entonces, y eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿ok? Entonces vamos a empezar hablando de la dobutamina, lo que se conoce el famoso dobutamina. Y justamente van a actuar en receptores beta 2, produciendo una vasodilatación
que producen la postcarga, beneficiando la hemodiálisis del corazón, o sea, la carga. Entonces, la dobutamina, como es una mezcla rancémica de isómeros, va a hacer, pues, que también que trabaje en receptores alfa, ¿no? Mayormente la dobutamina, no sé si ustedes trabajan dentro de los hospitales o habrán visto, la dobutamina mayormente era refrigerada. Ahora casi ya no, por esta mezcla rancémica que se ha generado, ¿no? Entonces, eso también. Y esto justamente va a hacer, uy, me pasé. Esto justamente va a hacer que la demanda miocárdica en el oxígeno aumente, ¿no? Entonces, y eso va a hacer que la tranquilidad de tu corazón y tanto de tu pulmón a que vuelvas a respirar tranquilamente y tu corazón trabaje tranquilo. Eso realiza la dobutamina. ¿En qué caso se utiliza esto? Para aquellos pacientes que hayan sufrido un paro cardíaco, por ejemplo, en un momento de una operación, o quizás estás caminando, pero sufriste un paro cardíaco y te aplican esto para aumentar la velocidad de conducción del corazón, ¿no? Y pueda latir tranquilamente. Acá. Los agonistas de acción mixta, ¿no? Tenemos la efedrina, ¿no? Que tenemos ahí. Y la efedrina mayormente pues va a provocar una taxifilaxia, ¿no? Entre los receptores alfa y beta que se van a activar directamente. Y esto va a producir pues una estimulación cardíaca, una vasoconstricción o una broncodilatación o midiasis, ¿no? Y ahí tenemos a las pseudoefedrinas. Las pseudoefedrinas que normalmente pues se utiliza para una vasoconstricción nasal. Hace años atrás esta pseudoefedrina se usaba pues en antigripales. Hoy en día se usa la fenilefrina, que es también otro primo hermano de la pseudoefedrina, o sea, pero más baja, ¿no? Que la pseudoefedrina, eso sí. Las anfetaminas se usan mayormente para activar la sensación de euforia o insomnio o pérdida de apetito, ¿no? O también produce vasoconstricción y arritmias. Esos son sus efectos mayormente indeseables de las anfetaminas, porque mayormente se usaba para animar o reanimar el proceso cardíaco, ¿no? Ahora se usa solamente para eso, ¿no? Pues las anfetaminas o los insomnios o pérdida del apetito, ¿no? Son generalmente estos realizan pues reacciones adversas, ¿no? Con respecto a estos fármacos. Los agonistas beta-2 adrenérgicos tenemos el fenoterol o salbutamol, ¿no? Que se tiene. Formaterol, salmeterol, ¿no? Pero mayor usado es el fenoterol y el salbutamol, ¿no? Que ustedes más lo conocen, quizás. Y justamente se usa para la broncodilatación, ¿no? ¿De acuerdo? Pero se usa a la medida. A altas dosis puede causar palpitaciones, taquicardias, nerviosismo, intranquilidad y temblor fino. A lo que nosotros le decimos reacciones adversas normales. Pero eso es debido por altas dosis. Pero si son sus dosis normales o bajas, no te va a producir estas consecuencias. La ritodrina o la isoxsuprina inhiben las contracciones uterinas en el embarazo a término. Entonces, se usa para detener el trabajo de parto prematuro y promover la maduración del feto, ¿no? Eso es lo que se realiza, pues, esta ritodrina. Hasta ahí, claro, chicos. Sí, doctor. Ok. Y aquí vemos los agonistas adrenérgicos, los antagonistas adrenérgicos, ¿no? Entre los antagonistas adrenérgicos son aquellos llamados los inhibidores, ¿no? Los que y los antagonistas de los receptores beta, ¿no? Dentro de los antagonistas de los receptores alfa tenemos los no selectivos, los selectivos de alfa 1 y los selectivos de alfa 2.
Entre ellos, sus fármacos representativos, ¿no? Los no selectivos tenemos a la fenzobensamina o a la fentolamina. En los selectivos de alfa 1 tenemos a la prazosina o terazosina como máximos representantes. Y los selectivos de alfa 2, la yombina. Los agonistas de los receptores beta, ¿no? Beta. Tenemos los no selectivos de primera generación, que es nalodol, pendulol o pindolol o propanolol, o timolol también. Y los selectivos de beta 1 de segunda generación, que es acetabulol, atenolol. Y los no selectivos de tercera generación, ¿no? Tenemos aquí el carvedilol o carvedilol, o labetalol. Y los selectivos de beta 1 de tercera generación, que es betazolol o celiprolol. Entonces, estos son los máximos representantes, pues, de estos antagonistas de los receptores beta. ¿Sí? Y aquí tenemos algunas estructuras químicas, ¿no? De los antagonistas, ¿no? Especialmente de los antagonistas alfa-adrenérgicos, ¿no? De los alfa 2 bloqueantes, que tenemos aquí, y los alfa 1 bloqueantes, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces, ustedes verificarán ahí, tiene pues un fin común, una estructura base, ¿no? Y eso es lo que garantiza pues en una estructura química. Y ahí tenemos dentro de los bloqueadores de receptores alfa adrenérgicos al famoso feocromocitoma. Y el feocromocitoma es una patología, ¿ya? Y esta patología es un tumor en la médula suprarrenal, ¿no? Entonces, y esto va a provocar pues una hipertensión arterial, taquicardias y arritmias cardíacas, ¿ya? Este tumor. ¿Por qué pertenece a la médula suprarrenal? Porque la médula suprarrenal que siempre va a trabajar con el corazón. ¿Y por qué va a trabajar con el corazón? Porque ahí va a bombear, va a fluir el fluido sanguíneo que va a llevar pues al corazón y una distribución a todo el organismo, ¿no? Entonces, justamente ahí vamos a ver que este feocromocitoma, que es el tumor de la médula suprarrenal, vamos a ver los fármacos, la fenoxabenzaminina o la miterosina, ¿no? Pero el más eficaz aquí es la fenoxabenzaminina, ¿no? Que es una dosis de 10 a 20 miligramos al día para un tratamiento prequirúrgico. Pero puede provocar una hipotensión peligrosa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también el fármaco que tenemos que darle. En urgencias hipertensivas, ¿no? Por feocromocitoma, es por sobredosis de simpático-miméticos o por la supresión de la clonidina. Entonces, los fármacos a usar justamente para estas urgencias hipertensivas por feocromocitoma es la betalol o pentolamina, ¿no? Que se aplica pues limitadamente, no es para uso continuo, ¿ya? Sino para la urgencia hipertensiva que se presenta en ese momento. Para una hipertensión crónica, también, ¿no? Para una hipertensión crónica se puede usar para el momento una prazosina, que trabaja a nivel de los agonistas alfa 1 adrenérgicos, y eso va a tratar pues una hipertensión leve o moderada, ¿no? Pero puede producir una hipotensión postural grave porque no es de elección. Eso sí, porque no es de elección, pues para una hipertensión crónica, ¿qué tenemos los fármacos? Un captopril, un verapamilo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces son fármacos para una hipertensión crónica. En cambio, solamente para el momento son estos tipos de hipertensiones. La hipertrofia prostática benigna, ¿no? Normalmente son pues especialmente para varones ancianos, ¿no? Lo que genera. Entonces aquí mayormente van a trabajar los bloqueadores selectivos alfa 1 adrenérgico, ¿no? Que es la prazosina, doxazosina, terazosina o tamsulosin, ¿no? El más usado de todas estas es el famoso tamsulosin, ¿no? Que no tiene efectos cardiovasculares ni tampoco pues otros efectos adversos. En cambio la prazosina sí, ¿no? Eso sí.
Entonces, esto lo que va a revertir simplemente es la contracción del músculo liso de la próstata, ¿no? Es eficacia en clínica y sobrepasa la fenesterina, ¿no? Que es un inhibidor de la 5-alfa reductasa, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Disfunción sexual masculina, ahí tenemos la fentolamina, tenemos el famoso sildenafil y la apomorfina, ¿no? Tanto la fentolamina y la apomorfina son, pues, fármacos que se van a aplicar intravenosamente en el cuerpo cavernoso, ¿no? En cambio, el sildenafilo es un inhibidor de la fosfodiesterasa del GMP ciclo, ¿no? Que es el guanidín monofosfato cíclico. ¿Eso qué quiere decir? Principalmente el sildenafilo fue creado para problemas coronarios, pero a su vez, pues, no se dieron cuenta que también, pues, hacía su acción a nivel del cuerpo cavernoso, ¿no? Que es el pene. Entonces, y hoy en día, pues, se usa mayormente para problemas de disfunción sexual masculina, ¿no? Justamente por eso. Y aquí tenemos los agonistas beta adrenérgicos, ¿no? Entonces tenemos los beta 1 bloqueantes, los alfa 1 y beta bloqueantes, y los beta 1 y beta 2 bloqueantes, ¿no? Que es prácticamente las estructuras químicas que ustedes tienen que conocerlas, ¿no? Dentro de sus propiedades farmacodinámicas de los beta bloqueantes, tenemos que tener dos en cuenta, ¿no? Propanolol, que es el primer beta bloqueante creado, ¿no? Y también el primero, pues, que es mayormente que le va a dar la actividad antiarrítmica y la actividad, pues, del proceso. Y ahí los otros fármacos que vienen, ¿no? Entonces, mayormente que se usa, ahí es el famoso atenolol, que lo vamos a comparar porque es el que más se usa, igual que el propanolol. Entonces, dentro de la potencia de los beta bloqueantes, ¿es igual a 1 que el propanolol? Sí, es igual, tiene las mismas características. A nivel cardioselectividad relativa, el atenolol es más cardioselectivo, pero el propanolol no. La actividad agonista parcial, bueno, ambos no tienen actividad agonista, porque mayormente son antagonistas. Estabilizan en la membrana, el propanolol estabiliza la membrana, pero el atenolol no. ¿Es actividad antiarrítmica? Sí, y es actividad antiarrítmica. ¿Ven? Mira, entonces, ¿tiene actividad antiarrítmica? Sí, pero ¿cuál es más beneficioso para usarlo, en este caso, para uso crónico? ¿Un propanolol o un atenolol? Con esas propiedades farmacodinámicas. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan, chicos? Un propanolol. Propanolol, Para, doctor. para uso crónico. Para uso crónico, creo que le dan el atenolol nomás. Atenolol, doctor. ¿Por qué? Hay un porqué. Por la frecuencia que se tiene que dar. No, Por la cardioselectiva. claro, porque es más cardioselectivo. Por eso es que se usa el atenolol como para procesos crónicos que un propanolol. Porque el propanolol también estabiliza la membrana y a mí como problemas coronarios yo no quiero que me estabilicen la membrana. Porque si me estabilizan a nivel de la membrana, ¿qué quiere decir? Que puedo tener bradicardias cardíacas que no me va a convenir, ¿no? Entonces eso tampoco quiero. ¿Ve? Entonces por eso que el atenolol es mucho mejor que tu propanolol, ¿no? Igual que los otros fármacos, mira, los otros fármacos Profesor, van a tener las mismas características. ¿y el bisoprolol por qué tiene 3 más ahí en donde dice cardioselectiva relativa? Es más cardioselectivo, pero Es estabiliza la mejor membrana. eso, No, comparándolo con el atenolol. el atenolol es mucho mejor que el bisoprolol, porque estabiliza la membrana, mira. Ay, ya, ¿Ya? ya. Ya, ese es el detalle. Porque Doctor, si entonces, nosotros estabilizamos la membrana, puede suceder dos cosas. Uno, que disminuye tu problema coronario, pero a la vez está perjudicando otro problema coronario, que puede ser una bradicardia, disminución de la velocidad de conducción, por ejemplo. Y no nos conviene.
nos conviene que la velocidad de conducción esté más tranquila, que tu bombeo de tu corazón a nivel de todos los órganos también esté tranquilo, porque si yo estabilizo la membrana, mi bombeo del fluido sanguíneo a nivel del organismo va a disminuir y perjudico a los demás órganos. ¿Y en qué ¿De acuerdo? casos se utilizaría, doctor, el propanolol? En muchos casos, mayormente se usa para prevenir, pero no para el tratamiento. Por Doctor, ejemplo, una para una consulta. migraña. Ya, ¿Y por qué ya. entonces se prefiere o se medica más el bisoprolol? ¿O por qué se prefiere medicar el bisoprolol y no el atenolol? ¿Por qué se indica? ¿Por qué indican más bisoprolol que atenolol? No, ¿A eso porque te a un refieres? paciente le pueden, no, en vez de recetarle el atenolol, le indican el bisoprolol. Porque seguramente su orden patológico es diferente, porque cada persona es diferente en su forma o en su función del órgano. Y seguramente el bisoprolol estará acompañado con un diurético, si ustedes se habrán dado cuenta del tratamiento de ese paciente, o con un ECA, o me equivoco. Ahí vamos a hablar cuando llegamos, por ejemplo, a problemas coronarios. Ahí vamos a hablar de esto mucho más relativo, por qué y para qué, ¿no? ¿Por qué el otro? ¿Por qué no el otro? ¿No? Entonces eso es lo que vamos a ver. Ya no que adelantarnos. Primero conocer cuáles son aquellos fármacos agonistas beta-adrenérgicos, cuáles son los alfa, ¿no? Etcétera. Cuando llegamos ahí, vamos a hablar ahí y me vas a entender un poco más. ¿Ya? Ahora, las propiedades farmacocinéticas de los beta bloqueantes, ¿no? Es siempre la comparación entre los dos. Su tiempo máximo es de 2 a 4 horas y su tiempo máximo de propanolol es de 1 a 3. Su biodisponibilidad es de 50 a 60 y es menor a 30 o igual o equivalente a 30. O sea, es más biodisponible el atenolol que el propanolol. Su volumen de distribución en litros por cada kilogramo es 0,7, o sea, poquísimo se distribuye. eh, y en cambio, aquí sí, con bastante, o sea, de 3,6 recién una cierta cantidad de litros recién se va a distribuir, ¿no? Y es muy fuerte, pues, ¿no? Necesita más para distribuirse. En cambio, acá no, acá es poco. La unión a proteínas es menor a 5. Esto sí que utiliza bastante proteínas. Paso a la BH hematoencefálica, es escaso, en cambio acá sí, positivo. La semivida de eliminación de 6 a 9 horas aproximadamente, y en cambio es de 3,5 a 6 horas, ¿no? Fármaco no metabolizado por la orina es casi igual a 100 o congruente a 100, en cambio acá es menor a 1, ¿sí? Metabolitos activos no tiene, en cambio acá sí, propanolol es un metabolito activo, es un profármaco, ¿no? Entonces eso también hay que entender. Por eso que el atenolol es mucho mejor que tu propanolol. Profesor, una consulta. Sí, dime, te escucho. Por ejemplo, el propanolol, a veces se escasea. Bueno, yo trabajo en una farmacia, ¿no? ¿Usted cree que se le pueda, reemplazar por el atenolol? ¿O tendría de preferencia que ir al médico? De preferencia tiene que ir al médico, porque el propanolol, como te dije, solamente es para prevenir, no es para el uso crónico, como en un atenolol, por ejemplo, ya diagnosticada, ¿no? Esa es la diferencia. O sea, por ejemplo, yo soy paciente cardiovascular. ¿Qué es lo que realizo como paciente cardiovascular? Voy al médico y el médico me dice, como me falta hacer
diferentes tipos de exámenes y para llegar a ser que sí tengo ese tipo de patología, ¿qué es lo que me da el médico para prevenir? Un propanolol. Tranquilamente hasta que me evalúan todo mi proceso y recién detectan que tengo esta patología. Entonces de ahí te cambian la medicación y recién empiezas a tomar tu medicamento correcto. Ya con una periodicidad crónica, ¿no? Que siempre va a ser Ay, latente en esa parte. Ujú, tienes la razón. Y aquí tenemos los agonistas beta de tercera generación con acción cardiovascular, ¿no? Este mecanismo mayormente pues se tiene de esta manera, ¿no? Mira, acá tenemos los calcioantagonistas que van a bloquear porque va a haber una contracción. Si no bloqueamos, hay un aumento, entonces va a haber una contracción. Los agonistas beta, que van a hacer a la factor enzimático, activar a la AMP cíclico, que va a haber una vasodilatación. El óxido nítrico también de la misma manera que va a ser una oxidación. O el sistema del ROS, que es los antioxidantes, también van a pasar por el óxido nítrico y ellos van a hacer una vasodilatación. Por eso se llaman pues los famosos nitroglicerinas, ¿no? Que van a hacer procesos de dilatación, ¿no? Que se usan. Entonces ahí nosotros vamos a ver la producción de óxido nítrico, quiénes son aquellos fármacos representativos. Por ejemplo, tenemos el celiprolol, el nebivolol, carteolol, pompidolol o nipralidol, ¿no? Que son la producción de óxido nítrico. Esta parte de acá. Los agonistas receptores beta 2, que es el liprolol, cardiolol o pondidolol, ¿no? Está también en esta parte. Ellos también actúan como producción de óxido nítrico. Los antagonistas receptores alfa 1, que es el carbelidol, bulsidolol, ventalolol, nipralidol y la betalol, ¿no? Que también son fármacos que están actuando pues con el, prácticamente, por ejemplo, aquí, ¿no? Como producción de óxidos nítricos. Bloqueo también de la entrada de calcio, ¿no? Que es esta de aquí, para que no produzca contracción. Es el carbelidol, dexalobedol y el betalol, ¿no? Que normalmente pues se tiene aquí, ¿no? En esta parte. Y la apertura de canales iónicos de potasio, la apertura de canales iónicos de potasio que tenemos el tiosolol. Y los antioxidantes, que es la actividad antioxidante, que es el famoso carbelidol. Mira, si tú ves, el carbelidol trabajan pues como receptores de alfa 1 y como el bloqueo de entrada de calcio, ¿no? Y como antioxidante. Por eso que hay fármacos, o pacientes, mejor dicho, que tienen estas patologías o consecuentes de uno con el otro. Entonces, por eso es mayormente recomendable que se tome pues un carbelidol para que actúe mayormente en esos 2 o 3 que tengan, dependiendo de la patología del paciente. Entonces, por eso es la recomendación de esto. Y eso tiene que ser pues identificado por por el médico, ¿no? Mayormente. Es mayormente identificado por el médico, ¿no? Es el médico cardiólogo, ¿no? Que se tiene que identificar en esa parte. Y aquí tenemos, ¿para qué se usa el propanolol, no? Que hace ratos que me han preguntado, ¿no? Me han preguntado juntamente por qué o para qué, ¿no? Entonces, se usa mayormente para una prevención, como les dije. Y esa prevención es lo que tenemos aquí para la hipertensión arterial, ¿no? Está indicado. Los beta bloqueantes como propanolol, atenolol, cerbudol se usan solo asociados a diuréticos o fármacos vasodilatadores. Se administra pues 1 o 2 veces al día y son menos eficaces para pacientes ancianos o de raza negra. Entonces también tiene que ver con la raza. El abetalol es un antagonista tanto para receptores alfa como beta. También es efectivo en la hipertensión arterial, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos. La cardiopatía isquémica es la angina de pecho, ¿no? Y la angina de pecho, que es los beta bloqueadores, que es un propanolol, metoprolol o el famoso timolol, que también va a reducir pues los episodios de angina de pecho. Ese es por la demanda de oxígeno que se tiene entre el pulmón y el corazón para que bombea fluido sanguíneo a nivel del corazón. Entonces va a mejorar el gasto cardíaco, ¿no? Y reducir la demanda de oxígeno, produciendo el famoso cronotropismo negativo, ¿no? Eso es
Eso es el famoso propanolol, que también se usa solamente para la prevención. Arritmias cardíacas también se usa el propanolol, ¿no? Que también es para, justamente para las arritmias supraventriculares o taquicardias inusuales. Y esto justamente se va a dar por un aumento del periodo refractario del nodo auricular ventricular, ¿no? Que se genera pues en el flúster, ¿no? Lo que es en las válvulas tricúspides, en el soplo cardíaco que se conoce prácticamente. Otras afecciones cardiovasculares, ¿no? Por ejemplo, la cardiopatía obstructiva, que aumenta el volumen sistólico, y la inyección ventricular y disminuye la resistencia del flujo y la salida. O también la disección de aneurisma aórtico, ¿no? Que disminuye la velocidad de desarrollo de la presión sistólica. O insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Que también es otro tipo de las patologías que pacientes pues van a usar este tipo de medicación, ¿no? También se usa para el glaucoma, ¿no? También se usa para el glaucoma. Entonces, dentro del glaucoma tenemos las patologías oftálmicas caracterizadas por un aumento de presión intraocular que puede llevar a ceguera, ¿no? Y eso que nosotros le decimos el ángulo derecho, ¿no? Porque ya no va a haber pues en una parte, ¿no? Pero el otro sí. Entonces ahí mayormente usamos los betabloqueadores como el timolol, que es el más usado para este tipo de patología. ¿Cuáles son sus ciertas ventajas del timolol? Es un agonista puro y carece de propiedades anestésicas, ¿no? Como otros que sí lo tienen. ¿Pueden provocar efectos sistémicos? Sí, el verapamil puede aumentar el bloqueo cardíaco, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta. También es usado para el hipertiroidismo, también porque bloquea los efectos de liberación excesiva de catecolaminas, ¿no? Y esto va a hacer pues que inhibe la conversión periférica de la tiroxina en triodotironina, que es el famoso propanolol. O sea, estamos viendo de la tiroides, ¿no? La T3 y la T4, prácticamente que nos va a ayudar, ¿no? Y se usa pues justamente el propanolol para este caso. Bloqueadores receptores beta-adrenérgicos en otros, también otras patologías, como por ejemplo la migraña, se usa un propanolol. También los otros fármacos, pero más usado es el propanolol, ¿no? Entonces se ha reportado pues efectos benéficos para la reducción y la frecuencia de intensidad de la migraña. Pero ojo, no es para la migraña, para el tratamiento, sino es para la prevención nada más, en el momento. Tremor, el temblor muscular esquelético, bloquea la actividad simpática y mejora los temblores, ¿no? Ansiedad, el miedo escénico, aquellos personajes que no les gusta exponer, por ejemplo, tienen ese pánico, ese miedo escénico, que apenas ya sale a exponer, se le borró toda la memoria, ¿no? Y no sabe nada. Entonces, un poco de propanolol mejora el estado del cuadro clínico. Mejora el estado del cuadro clínico, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Alcoholismo crónico, también propanolol porque va a mejorar las manifestaciones de la supresión alcohólica, ¿no? Que es el síndrome de supresión que tiene. Cirrosis hepática también, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber la presión venosa portal en el sangrado de las varices esofágicas y reducción del porcentaje de la mortalidad también, profilaxis que puede usar asociados a monitoreo de isosorbida para aquellos pacientes que sufren pues hipertensiones arteriales y también pues tienen cirrosis hepáticas, ¿no? Mayormente se usa para esos tipos de pacientes. Los bloqueantes, en este caso los beta, va a generar exclusivamente reacciones adversas y toxicidad va a depender de la dosis, ¿no? Entonces, mayormente sí, va a trabajar, digamos, como efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, que va a haber una sedación, trastorno del sueño, reacciones psicóticas, depresiones consecuentes que van a tener. A nivel de la respiración, broncoconstricción en asmáticos, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. A nivel cardiovascular, bradicardia, como les dije, insuficiencia cardíaca y bloqueo cardíaco, ¿no? A nivel metabólicas,
puede hipoglicemia, puede enmascarar justamente los signos de hipoglicemia o como enmascaramiento de la hipertiroidismo, ¿no? Por eso que hay pacientes que quizás consumen estos fármacos y a la vez pues tienen problemas de la tiroides, ¿no? Y eso pues es perjudicial, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente están enmascarados. Te hacen cualquier prueba, siempre va a salir negativo, ¿no? Otras, como exantemas, fiebre, reacciones alérgicas, que son raras veces, pero se dan, ¿no? Se dan y eso también tienen que conocerlo. ¿Ok? Entonces, aquí nos quedamos justamente con esta clase. ¿Preguntas? Doctor, el Doctor, propanolol mayormente se elimina por la vía urinaria, ¿verdad? La vía renal. Claro. Exacto. También está contraindicado en pacientes que de repente tienen una insuficiencia urinaria, de repente crónica. ¿Cómo manejan esos casos? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, de repente pacientes que van pues a hacerse la hemodiálisis, que tienen de repente más medicación, ¿no? A nivel de fármacos, las interacciones que puede haber. A ver, si es a nivel hemodiálisis, no es permitido ahí porque ahí es todo el cambio del proceso de fluido sanguíneo. Claro que va a tener patologías subsiguientes, eso sí, pero hay que tener bastante cuidado, ¿no? Con esos tipos de pacientes porque es un riesgo que se corre, es un riesgo. Mejor es que lo medique el especialista. Claro, Claro, eso sí. que lo evalúe. A nivel de corazón es mejor es el especialista el que tiene que dar las indicaciones y las prescripciones correctas. Usted como químico farmacéutico lo que tiene que velar es si esa dosificación, esa frecuencia y esa reacción adversa o interacción o cualquier otra patología con el fármaco es lo que tienes que verlo. Gracias, doctor.